Pues nada, muchísimas gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública por acoger la presentación del acto. Muchas gracias a Bayer por patrocinar el documento de consenso. Y bueno, pues para mí es un placer poder presentar lo que fue el capítulo en el que yo colaboré junto con el doctor Piqué a la hora de calcular cuál ha sido el impacto económico de los eventos vasculares y algo que ya se ha comentado también igualmente aquí, el valor que tiene la prevención, es decir, lo importante que es poder invertir y cuál es el retorno que tiene esta prevención desde el punto de vista económico. Bueno, este es un poco el breve índice de la presentación que voy a hacer. Bien, pues al final, cuando los economistas queremos estudiar lo que es la carga o el impacto que tiene una patología dentro de lo que es su aspecto económico, pues vamos a necesitar distintos aspectos. Por un lado, necesitamos el tamaño de la población, es decir, necesitamos saber cuál es la prevalencia y la incidencia. En este caso, las enfermedades cardiovasculares son muy importantes, tanto por la prevalencia como por la incidencia que tienen y por el hecho de que la efectividad de los tratamientos pues hace que estas enfermedades se cronifiquen también y que, por lo tanto, esta bolsa cada vez sea mayor. Si a esto lo unimos con el envejecimiento de la población y los datos que nos van a situar a España junto con Corea u otros países asiáticos como uno de los países más envejecidos en los años 2050, pues todo esto hace prever que la carga que tendrá España en este tipo de patologías pues será en el futuro próximo pues más importante. Una vez que tenemos en cuenta cuál es la gente a la que le afecta la patología, pues es muy importante saber cuáles son los consumos de recursos que van a utilizar, es decir, qué tipo de recursos sanitarios estos pacientes van a utilizar, con qué intensidad, con qué frecuencia y con qué tipo de asiduidad. Una vez que tenemos ese consumo de recursos, pues hace falta cuantificar lo que es el coste unitario de los mismos para poder multiplicar, por un lado, gente, recursos y coste. Y de esta forma vamos a sacar lo que sería la carga económica. Y luego otro aspecto también fundamental es qué tipo de carga queremos calcular, la que afecta solo al sistema sanitario o la que afecta igualmente a la sociedad. Es decir, tenemos también que tener en cuenta las pérdidas de productividad y todo el impacto que tiene la patología sobre el paciente y sobre su entorno. Y aquí es fundamental el coste de los cuidados informales y también todo lo que tiene que ver con el sufrimiento para medir el impacto de los costes intangibles. Bueno, pues si tenemos en cuenta todo esto, en una patología como van a ver a continuación de los eventos cardiovasculares, van a tener un gran componente de costes directos, pero igualmente un alto componente de costes indirectos, porque el impacto que tiene sobre la productividad es muy elevado y también sobre los costes directos no sanitarios, que serían los costes en los que se engloban los cuidados informales. Bueno, pues esto sería un poco toda la tipología de costes. Cuando hacemos la perspectiva del financiador sanitario, solamente tenemos en cuenta los costes directos sanitarios. Cuando tenemos solamente la perspectiva del paciente, pues los costes que le afectan al paciente. Y cuando tenemos la perspectiva social, tendríamos en cuenta los costes que afectan a toda la sociedad en su conjunto. Y, por lo tanto, al final, los estudios de carga de la enfermedad son una especie como de faro que va señalando cuál es el peso y el presupuesto que tenemos que dedicar para hacer frente a cada una de las patologías que trata el sistema sanitario, ¿vale? Por lo tanto, al final son trabajos que intentan estimar el impacto social y económico de la enfermedad. Son especialmente útiles cuando los decisores tratan de asignar recursos y especialmente importantes en enfermedades de alta prevalencia como las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué ocurre? Numerosos estudios han puesto el énfasis en este cálculo y normalmente cuando uno quiere hacer comparaciones, pues las comparaciones son difíciles entre países, entre diferentes estudios, porque la metodología, el tipo de costes que incluyen, la forma de calcularlos, la perspectiva o el flujo asistencial que hay en un país o en otro, pues no son exactamente los mismos, lo que dificulta la extrapolación de resultados y la toma de decisiones adecuadas en la gestión.
Bueno, pues ya entrando en el foco de lo que sería el impacto económico de las enfermedades cardiovasculares, pues miren, en la Unión Europea los últimos datos estiman que este impacto es de 210.000 millones de euros al año, lo que implica que el 53% corresponden a costes directos sanitarios. O sea, fíjense que más de 100.000 millones de euros son costes indirectos o costes directos no sanitarios, es decir, la carga también que soporta no solo el sistema sanitario, sino las empresas o las familias. En España, los últimos datos muestran que las enfermedades cardiovasculares tienen un coste de 17.000 millones de euros, lo que viene a representar un 8% del total de los costes de la Unión Europea. Si entramos al detalle en el caso de España, fíjense cómo lo que son los costes directos sanitarios representan 9.200 millones de euros. Esto supone un coste per cápita de unos 119 euros. Si a estos costes directos sanitarios les añadimos los costes indirectos, que como les decía, es el cuidado informal, es decir, los costes atribuibles a las horas de cuidado de la familia y el entorno, serían 4.000 millones de euros. Las pérdidas de productividad laboral debido a la morbilidad, esto es básicamente debido a las bajas, a los días de falta de trabajo, ya sea del enfermo o del cuidador, o también lo que tiene que ver con las incapacidades. Y los costes debidos a la productividad laboral, debido a la mortalidad, que se cifra en 1.400, este tipo de costes están debidos a los costes que se generan por la mortalidad prematura de estos pacientes en relación a lo que sería la esperanza de vida habitual en España. Bueno, pues si sumamos a estos 9.243 millones los 7.600 de costes indirectos, esto haría que el impacto en nuestro país sería cercano a los 17.000 millones, con lo que el coste per cápita pasaría de los 119 a prácticamente 200 euros por persona y año en España. Con respecto al total del gasto sanitario, estas enfermedades van a representar, los 9.200 millones, vienen a representar aproximadamente casi un 10% del gasto sanitario total, que se cifra en España más o menos en casi 100.000 millones de euros. Bueno, esto es lo mismo, pero con una representación gráfica. Fíjense como la partida más importante de coste, por eso incido en el impacto que tiene la patología sobre los pacientes y su entorno, está en los cuidados informales, muy superior a lo que sería la medicación o las hospitalizaciones, y después los otros dos elementos o ítems más importantes serían la productividad debido a las pérdidas de productividad debido a la morbilidad y las que son debidas a la mortalidad. Cuando ya afinamos un poco más, intentamos distribuir esta carga entre las distintas patologías, pues si tenemos en cuenta la enfermedad aterosclerótica, pues su carga sigue aumentando a lo largo del tiempo debidamente a aspectos que ya he señalado anteriormente. Por un lado, el envejecimiento de la población y luego el aumento de la prevalencia de los factores de riesgo, como pueden ser la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Es verdad que con las medidas que se han hecho en España, por ejemplo, el tabaquismo pues ha reducido, aunque parece que en jóvenes pues hay un repunte, especialmente en mujeres, preocupante. Los pacientes con esta patología tienden a tener estancias hospitalarias largas, además tienen discapacidad y esto condiciona una reducción sustancial en su capacidad de llevar su vida diaria. Por eso el impacto que tiene sobre la familia. Respecto a la carga económica, los eventos anterotrombóticos tales como el infarto de miocardio, el ictus o la muerte cardiovascular que presentan estos pacientes tienen una alta carga de costes directos e indirectos. Si nos centramos ahora en la enfermedad arterial coronaria, pues vemos que el impacto es importante por los motivos que he señalado anteriormente. Requiere atención especializada en hospitales, uso frecuente de medicamentos, el impacto del ICP, procedimiento de revascularización quirúrgica y uso de dispositivos. Fíjense, en el caso de la
EAC, tenemos que el total de costes directos estaría en torno a los 1.500 millones, los costes indirectos se estarían en 3.000 millones, con el impacto total serían 4.520 millones de euros, lo que representa un 33% de coste per cápita y más o menos el 2% del gasto sanitario total. De nuevo, como pasaba en términos generales, el impacto mayor es en los cuidados informales y aquí en la pérdida de productividad debido a la mortalidad por el efecto que tiene en términos de mortalidad prematura. Respecto a la enfermedad arterial periférica, los pacientes con EAP constituyen una población de alto riesgo con elevada tasa de eventos cardiovasculares y de hospitalización. Además, suponen que se les tiene que repetir procedimientos de revascularización y van a tener tasas de enfermedad polivascular que van a implicar mayores costes de tratamiento debido al peor pronóstico que presentan los pacientes con EAC. Ahí ven un poco el impacto sobre costes indirectos y de nuevo vean cómo ya sea el asentismo, es decir, la falta en el trabajo, o el presentismo, que es una productividad menor en el puesto de trabajo como consecuencia de una enfermedad, pues en los pacientes que tienen la EAP versus los que no tienen, los datos tanto de ausentismo, presentismo, como el total deterioro del trabajo son muy superiores, y lo mismo pasa con el porcentaje de visitas al médico, a urgencias y hospitalizaciones. De nuevo, una patología que genera una alta carga al sistema sanitario, pero también una carga importante a lo que sería el sistema productivo por los altos costes indirectos. Y luego, el ictus representa una de las enfermedades con mayor impacto desde el punto de vista económico y también con mayor impacto en lo que serían los cuidados informales. Fíjense que en Europa, sería el responsable del 6,8% total de los años de vida perdidos ajustados por discapacidad en Europa durante un año. El ictus consume entre el 3 y el 4% del gasto sanitario de los países con mayores rentas. Y dentro de ese desglose, el 76% de ese gasto son costes sanitarios directos en el primer año tras el evento, sobre todo concentrado en costes hospitalarios. Se estima que el coste del ictus en el primer año tras el evento pues está en torno a los 20.000 y los 30.000 euros. Fíjense que en el caso de España los datos serían 1.244 millones de costes directos sanitarios, 1.659 de costes indirectos, lo que hace que el total de costes estaría en torno casi a los 3.000 millones, con un coste per cápita del 27% y un porcentaje sobre el gasto sanitario total del 1%. Como ven, de nuevo, el cuidado informal es la partida que más impacta en los costes y aquí, por las características que tiene el ictus y por el uso intensivo tras el evento de lo que sería el gasto en hospitalizaciones. Todo esto, viendo que es muy importante el impacto que tienen estas patologías, pues vamos a centrarnos ahora en la importancia de la prevención. Entonces, fundamental, como ya han señalado anteriormente, es el control exhaustivo de los factores de riesgo para hacer que la carga de esta patología pues sea menor, y además existen alternativas que van a tener un potencial de prevención altamente significativo, como son el uso de determinados medicamentos, como pueden ser los antiagregantes plaquetarios o los anticoagulantes orales. Por ejemplo, se ha demostrado que el tratamiento continuado con ácido acetil salicílico a una dosis de 100 miligramos día va a reducir un 19% el riesgo de eventos mayores cardiovasculares, incluso un 9% el riesgo de muertes en pacientes que han tenido un primer episodio de enfermedad coronaria. Esto obviamente se traduce en un ahorro de costes importante. Igualmente, en un estudio que se ha publicado recientemente, Rivaroxaban, cuando se añade a dosis de 2,5 miligramos 2 veces al día al tratamiento convencional de 100 miligramos día de ácido acetil salicílico, va a reducir un 24% el riesgo combinado de infarto de miocardio, ictus o muerte de causa cardiovascular en pacientes con arteriopatía periférica o enfermedad coronaria previa. Fíjense, si suponemos un 5% el escenario de recidiva anual, evitar
una muerte con esta medicación puede tener un coste de unos 8.240 euros por paciente. Sin embargo, si este porcentaje del 5%, pasase al 7,5 o al 10%, el efecto ya no sería un coste, sino un ahorro neto, teniendo en cuenta por cada 1.000 pacientes de unos 32.000 euros o 550.830 euros respectivamente, con la tasa del 10%. Como ven, un ahorro bastante significativo. Otro aspecto muy importante a la hora de prevenir la carga es la prevención de la muerte súbita por evento coronario agudo, por lo que es crucial disponer de una organización eficiente del transporte sanitario de forma que sea efectivo y rápido. Aquí nos han comentado el código ITUS en Andalucía, también en Madrid, el despliegue de desfibriladores en determinados espacios públicos y igualmente el fomento de la formación masiva de la población en técnicas de resucitación cardiopulmonar. Todos estos aspectos claves en la prevención de este tipo de muerte súbita. Las conclusiones, pues que las enfermedades vasculares, junto con los tumores, representan una de las cargas sociales y económicas más importantes dentro del estado de bienestar de nuestra sociedad, que existe mayor información sobre la carga económica de la cardiopatía isquémica y de la insuficiencia cardíaca de lo que disponemos para la enfermedad vascular periférica y que la prevención es un elemento esencial para reducir esa carga. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación a participar en este evento y a la Sociedad Andaluza de Salud Pública el albergarlo. Mi tarea hoy aquí es hacerles un viaje un poco hacia la problemática que tenemos en el mundo occidental de la carga de enfermedad de las enfermedades crónicas. Como pueden ver, las enfermedades crónicas suponen el 80% del gasto sanitario. Y esto es un reto importante porque está incrementándose relacionado con el incremento de la esperanza de vida. Hemos abordado la cronicidad desde una perspectiva, en los últimos 50 a 100 años, hospitalaria. Es decir, con una organización centrada en las conveniencias de los profesionales y mayoritariamente basada en las estructuras hospitalarias. Y esto es extraordinariamente ineficiente. La propuesta es que tenemos que tenemos que hacer caer las paredes del hospital para trasladar la aproximación a otro escenario, que es el escenario del territorio, donde vamos a atender las necesidades y las preferencias de los pacientes y proporcionando esta asistencia mayormente posible en el domicilio y con toda la tecnología online de control que disponemos hoy en día. Las claves del cuidado del paciente crónico son las que aquí les detallo. Tenemos una tipología diferente que requieren abordajes diferentes. Es necesario estratificar los pacientes según su grado de riesgo. Tenemos que ir hacia la medicina del valor, de analizar todas aquellas acciones que aportan un valor a lo que hacemos. Hay que concretar la acción luego a la personalización, a la gestión del caso, a la participación y la corresponsabilización del paciente y, además, terminaremos con el papel de la aseguradora pública o privada. Lo primero que hay que hacer es un poco un análisis de dónde proviene el enfermo crónico. Y el enfermo crónico no forma parte de un conjunto, de un saco donde todos los pacientes sean iguales. Provienen de diferentes circunstancias y necesitan abordajes diferentes. Una de las vías más importantes que tenemos de llegar a un paciente crónico es el éxito de la medicina, de evitar las muertes evitables en aquellas edades que no tocan. ¿Qué enfermedades son estas? Pues son las enfermedades vasculares, infarto, ictus, los traumas y el cáncer. Y aquí hay que añadir otra, que es el suicidio. Pero como no tiene tratamiento, lo sacamos de aquí. Como cada vez reducimos la mortalidad de una forma progresiva, lo que estamos generando es pacientes que no mueren, pero quedan con una enfermedad crónica. La otra vía de enfermedad crónica no es a partir de un evento agudo, sino de pacientes que ya debutan con una enfermedad que va a ser crónica. El ejemplo podría ser, la rama de aquí,
la enfermedad crónica del paciente con cardiopatía congénita, el paciente con la enfermedad de Takayasu, por ejemplo, son pacientes que debutan en una edad temprana y que van a ser crónicos toda la vida. Estos pacientes van a encontrarse con el grupo de pacientes que vienen de la enfermedad aguda y requieren un abordaje parecido. Es decir, son edades todavía tempranas de la vida, pacientes que tenemos muchos recursos sanitarios para mejorar y, por lo tanto, tenemos una carga de atención todavía de la medicina especializada con una cierta colaboración con la medicina primaria. Otra cosa diferente es la parte ya más distal de la diapositiva, como pueden ver aquí, en el cual la parte de ahí, esto de aquí, ¿cuáles son los pacientes que, sin tener una enfermedad crónica dominante, están acumulando una serie de comorbilidades que, sin ser ninguna dominante, les está llevando a la fragilidad física fundamentalmente, pero aquí, debido a la edad de estos pacientes, también la fragilidad cognitiva. Estos pacientes los estamos abordando en general muchas veces igual que el paciente crónico que proviene de estos estatus. Y esto es una ineficiencia grande del sistema. Para estos pacientes tenemos que hacer otro tipo de abordaje. Primero, ya no es el especialista el personaje clave. Aquí el especialista es el geriatra y el médico de familia y la enfermera de la comunidad. Y estos son pacientes en los que hay que hacerles un plan de vida, donde muchas veces no es lo más importante la medicación, sino lo más importante es el cuidado. Y este cuidado debería estar en relación con las preferencias y las necesidades de las personas. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy en día. Y esta es la gran carga, lo que nos está aumentando de una forma enorme, tanto desde el punto de vista de carga social como de carga económica. Vamos a ver ya este grupo de pacientes. Lo que debemos hacer es estratificarlos también, porque no todos son iguales, hay diferentes niveles. Estos son los grados de estratificación que de una forma bastante parecida propusieron Kaiser Permanente, una aseguradora de California, y el King's Fund de Reino Unido, en el cual lo que se hace es esta pirámide, la pirámide de abajo es casi la población general, que todavía sin haber entrado en esta fragilidad sabemos que tiene factores de riesgo, y aquí es donde está la acción de la salud pública, los departamentos de salud pública. Cuando ya hay atisbos de cronicidad, tenemos un primer nivel de pacientes crónicos, que es el gran volumen, que aquí la carga sanitaria que debemos hacer, tenemos que trasladarla a que el paciente tenga la corresponsabilidad de cuidar de su salud, porque no podemos atender individualmente cada uno de ellos sus necesidades. En el nivel 2 ya son enfermos con una carga de enfermedad importante, en los cuales aquí sí que ya debemos desplegar toda una asistencia sanitaria basada en la gestión de un grupo de enfermos que requieren cosas parecidas. Y finalmente, en la parte final de la pirámide, que es este 5%, que son los que constantemente reacuden a los servicios de urgencia y cargan los servicios de urgencia, que aquí esto es ya de una forma tan importante la carga que lo hay que hacer no es la gestión del grupo de enfermos, sino la gestión del enfermo. Cada enfermo necesita un plan personalizado de medicación. Aquí sí que es el caso. Cada vez más tenemos que ir, además, a buscar el valor de las acciones sanitarias. No sé si ustedes conocen que entre el 30 y el 40% de todas las acciones sanitarias que hacemos los médicos no sirven para nada y dañan al paciente. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer las rutinas. Y lo que hay que buscar es decir, hay que analizar qué acciones que ponemos en marcha tienen un valor determinado. ¿Y cómo se mide el valor? Pues en resultados de salud. Para esto tenemos que ir a análisis de los procesos uno a uno, buscar los indicadores para buscar el resultado de salud. ¿Y el resultado de salud qué es? Es este, el resultado que importa al paciente. Y aquí hay dos tipos. La muerte le importa al paciente y al médico. Pero fuera de estos outputs tan dramáticos como es la muerte, hay otros en que la preferencia del paciente tiene que sobreponerse a las indicaciones del médico. Y eso los médicos tradicionalmente lo hemos desconsiderado de una forma importante. Pero el resultado de salud tiene que dividirse por el coste total del proceso, no de un episodio, de toda su evolución. Hoy en día empezamos a tener indicadores para valorar estos resultados. Ha nacido hace poco un instituto, el que aquí aparece, que sale de Harvard, también con Karolinska Institute y con Boston Consulting Group, que están elaborando
una serie de indicadores de enfermedades y dónde tenemos que ir a buscar el resultado. Ustedes pueden ir a esta página, es de libre acceso, y encontrarán toda una serie de enfermedades donde hay los indicadores. Por ejemplo, en la enfermedad coronaria, estas son las condiciones que incluye el análisis y lo que se analiza de cada una de las cosas que aplicamos para estos pacientes. Recientemente también se ha publicado el de ictus. Esta es la guía de referencia de los resultados que tenemos que ir a analizar. Siguiente punto, la gestión de casos, que veíamos que era importante en alguno de los eslabones del grupo de enfermos. ¿Qué es la gestión de casos? Pues es la atención que en general prestan enfermeros y enfermeras que asumen nuevas competencias, algunas de las cuales han quedado en el terreno de nadie. Las transiciones de si el paciente es de uno o de otro es de gran riesgo para el paciente, que lo que dan es una garantía, de continuidad de cuidados referidos a la persona, al cuidador y al entorno. Coordinan e integran la asistencia internivel e interprofesional, prestan cuidados, en algunos casos de alta complejidad, que suele ser la condición definitoria, y eso siempre bajo una perspectiva de trabajo multidisciplinar. Y la otra es el paciente experto, es decir, necesitamos la corresponsabilización del paciente. ¿Qué hace el paciente experto? Pues el paciente experto conoce su enfermedad, eso es lo primero, se autocuida, enseña a los demás. Aquí hay una herramienta de una gran utilidad para esto, que son las redes sociales, un instrumento que no teníamos hace 10 años atrás. Hace de puente entre el médico y las enfermeras y los pacientes y utiliza toda esta nueva tecnología. Vamos a poner un ejemplo, un poquito de la medicina del valor, el ictus. El ictus estamos teniendo un resultado mucho peor que con el infarto. Desde que empezamos a aplicar los códigos de infarto, voy a hablar de los datos de Cataluña, mi comunidad, hace 10 años se ha reducido un 30% la mortalidad del infarto, un resultado espectacular. Con el ictus llevamos menos tiempo, llevamos unos 6-7 años, y los resultados son pobres. ¿Saben ustedes por qué? Por una cuestión de los profesionales. La enfermedad cardiovascular la atiende un grupo de profesionales que son los cardiólogos, por cierto, los más listos del mundo mundial, aprovecho, porque tienen todos los recursos de su especialidad bajo su control. Hacen el ecocardiograma, hacen el intervencionismo, ahora ya también hacen la radiología, la resonancia, y por tanto las unidades de intensivos son unidades coronarias y por lo tanto es una sola especialidad que se tiene que poner de acuerdo. El ictus tiene toda una serie de responsabilidades fragmentadas. Se necesita al neurólogo, al neurocirujano, al anestesista, al radiólogo intervencionista, a una unidad de cuidados intensivos general. Ya estamos. Las necesidades de la organización de los profesionales está condicionando una mala eficiencia en el tratamiento de los pacientes. ¿Qué deberíamos hacer? Pues deberíamos hacer lo que aquí propongo, atajar todas las vertientes del ictus. Para un resultado final de un cierto valor necesitamos que haya alguien, y alguien son los propios pacientes con ayuda de la atención primaria, que controle sus factores de riesgo. Tenemos que empezar con la prevención. El segundo, sensibilizar y educar a la población de cuáles son los signos que alertan de que tienes un ictus. Porque muchas veces la demora en este reconocimiento es lo que lleva a un mal resultado. Los servicios de urgencias con un traslado rápido. Muchas veces estos pacientes hacen un paso por un hospital intermedio en el que volvemos a perder tiempo, hasta llegar a la unidad terciaria de ictus donde se pueden hacer los tratamientos de trombólisis. Luego, muy importante, es una neurorehabilitación muy cercana al acto quirúrgico o intervencionismo. Y finalmente, todo proceso de final de vida. Por tanto, como pueden ver, hay muchos agentes, los pacientes, la educación, el transporte sanitario, el hospital intermedio, el terciario, la rehabilitación y toda la fase de final de vida, que intervienen para conseguir un resultado. Y además, los pacientes tienen peso en cada uno, no en todos, pero en muchos de estos pasos. Por tanto, ¿qué estamos consiguiendo ahora? Estamos consiguiendo que el valor que estamos buscando en el ictus, que es menor incidencia de ictus y menos pacientes con discapacidad al año de haber padecido un ictus, estos son los resultados que realmente importan, los estamos consiguiendo solamente en una parte porque ninguno de los agentes acaba de hacer absolutamente perfecto su trabajo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que estas cajas se rellenen para tener el valor final. Para que pase esto, tenemos que esperar, tenemos que educar. Yo creo que lo que hay que buscar son incentivos.
Es muy difícil que los pacientes por sí mismos tengan la sensibilidad de todo lo que tienen que hacer. Y, por tanto, hay que buscar algún estímulo en este sentido determinado. Y estos incentivos es buscar un valor que, si lo conseguimos, vamos a reducir el precio global de esta enfermedad. Y la propuesta es, si costaba 10 euros y con todos estos agentes trabajando al 100% vamos a tener unos costes de 7 euros, vamos a repartirnos los 3 euros entre la administración, el proveedor, el profesional y el paciente. Eso no quiere decir quizá euro en el bolsillo, pero sí dinero para algunas cosas que importan a las personas. Y esto, señores, va a venir más tarde o más temprano. Y algunas tecnologías nos van a ayudar en esto, que son las tecnologías de blockchain y de inteligencia artificial, que nos van a permitir avanzar con mucha más rapidez en este sentido. Finalmente, necesitamos el instrumento de la Administración. El que tiene el dinero es el que tiene el mayor poder sobre esto. Y es una lástima que la Administración se haya ido de la sala. ¿De acuerdo? Porque estamos pagando en general por actividad. Y esto es totalmente inflacionista. Si yo cobro cuanto más hago, independientemente de lo que haga, tiene valor o no tiene valor. Recuerden, 30-40% de lo que hago no tiene ningún valor. Hay otro tipo que nació en las aseguradoras americanas, que es el pago por agrupación de actividad, que esto ya es una mejora, pero está muy centrado en la actividad hospitalaria. Y estamos hablando de enfermedad crónica, que hemos dicho que hay que trasladarlo del foco del hospital al territorio. El pago por proceso es un adelanto. Hay pocos sistemas sanitarios que están en ello, pero hay ya brotes verdes avanzando en este sentido. Pero es difícil de ajustar si el paciente tiene más de una enfermedad crónica. Es fácil en una enfermedad, es más difícil en el paciente frágil. Por tanto, ¿dónde hay que ir? Hay que ir al pago por resultados, con una aproximación capitativa previa estratificación del riesgo y la flexibilidad del paciente. Es la única forma que vamos a tener un cociente de valor para cualquier enfermo. Este es el gran reto. Eso, que es muy fácil de exponer aquí, es muy difícil porque requiere una transformación de organizaciones y de la cultura de todos los actores, incluidos también los profesionales y los pacientes. Pero si no avanzamos en esta línea, difícilmente vamos a tener resultados significativos. Por tanto, aquí está el reto que nos emplazamos a todos a ver si dentro de unos cuantos años estamos aquí pudiendo decir que algún logro en este sentido hemos conseguido. Muchas gracias. De los ponentes, ¿no?, de esta mesa del impacto económico, ¿no? Una de ellas sería al doctor Hidalgo, fundamentalmente una de las críticas que hacemos muchas veces desde el punto de vista de los clínicos, ¿no?, es cuánto de verdad son los costes cuando se evalúan, cuánto de ciertos son, y sobre todo cuando lo has descrito muy bien, hay una serie de costes que a veces son muy difíciles, son muy intangibles de valorar, ¿no? Entonces, a la hora de hacer cálculos de coste-beneficio, probablemente unas dudas, probablemente porque no lo entendemos, quizás, ¿no? Probablemente sea el principal problema que tenemos muchas veces los clínicos, la sociedad en general, que no entendemos cómo se llegan a esos modelos, ¿no? Pero, ¿cuánto de fiables son este tipo de modelos de análisis de coste económico y cuánto nos podemos fiar de ellos? Sería el aspecto de la pregunta. Pues yo diría que la fiabilidad depende de los datos que se utilicen. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, decía que la fiabilidad depende de los datos que se utilicen. Es decir, cuando los datos que tienes los has obtenido a través de observar a los pacientes en un estudio o ahora los puedes sacar de Real World Evidence y puedes tener datos de seguimiento y de consumo de recursos en práctica real, el cálculo económico se va a aproximar mucho a la realidad. Si pudieses hacer algo tan sencillo que, claro, uno piensa, ¿es tan difícil cruzar un DNI con una tarjeta sanitaria? Yo creo que tenemos la tecnología para hacerlo y habría que tener la voluntad para poder hacerlo. Cuando pasó el copago en las farmacias, automáticamente eso se solventó. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros cuando hemos querido calcular los costes indirectos por pérdidas de productividad, es decir, por bajas laborales, no había forma de ligar la baja laboral con el diagnóstico, porque el sistema sanitario
no está correlacionado, no está relacionado, no se comunica con el de las bajas. Entonces, yo creo que si realmente quisiésemos medir de forma adecuada y nos importase y tuviésemos una visión más holística del impacto que tiene la patología, el cálculo sería fiable. ¿Qué sucede muchas veces? Y entiendo la desconfianza por parte de los clínicos, que muchos de los costes indirectos y muchos de los costes de cuidados informales se hacen asumiendo datos de la economía en su conjunto, diciendo, pues si el porcentaje de personas que trabaja son tantos, si el salario medio es tanto, pero realmente no has recabado el dato de la persona. Y entonces es verdad que esa es una laguna metodológica por el problema de acceso al dato, no porque no sean importantes, sino porque no se deban medir. Muchas gracias. ¿Quieres hacer un apunte? ¿Puedo actualizar? Sí. Totalmente de acuerdo de que los costes indirectos son difíciles de calcular. Los directos depende mucho de si es un coste de un proceso en el que hay un coste muy dominante. Es decir, si estamos hablando de un proceso en el cual se ha hecho una intervención quirúrgica con una prótesis muy cara, yo creo que el coste está bastante afinado a la realidad. Pero si estamos hablando de un coste de suma de muchas cosas que se producen en el sistema sanitario, ahí perdemos fiabilidad porque no hay ningún sistema sanitario español y pocos en el mundo que tengan una contabilidad analítica. Si a un gerente del hospital me preguntas cuánto vale exactamente una enfermedad en el entorno sanitario que estás, yo no puedo contestar esta pregunta con exactitud. Por lo tanto, tiene razón que hay una parte de esta información de costes que es muy aproximada y conforme se va diluyendo el proceso en muchas sumas de procesos, la fiabilidad baja. Muchas gracias. Yo quería preguntar al doctor Piqué, porque realmente esto se está hablando mucho ahora de la estrategia ICOM, del tema del valor, ¿no? De intentar valorar lo que hacemos en función del valor y mucho de ello basado en la percepción del propio paciente, ¿no? El problema es que, como bien la ha explicado, necesita un cambio no solo estructural y organizativo, sino incluso cultural, porque cultural me refiero desde el punto de vista de los sanitarios, pero también de la población, porque no tenemos conciencia de eso. Y el problema que yo le veo fundamentalmente es que ahora mismo la mayoría, y te podría decir que pienso que el 90 y tantos % de los hospitales de nuestro país no tienen a día de hoy capacidad, salvo algún hospital que trabaja por gestión por proceso, en algunos casos muy concretos, para poder hacer esa valoración, ¿no? Así que hay que hacer todavía una estrategia muy didáctica para poder llegar a este tipo de estrategias que parecen obviamente razonables, pero que sin embargo pienso que hay que hacer un cambio cultural brutal dentro de nuestras organizaciones sanitarias, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y uno de los déficits que tenemos son los sistemas de información. Las historias clínicas electrónicas, cualquiera de las que están en el mercado, vienen de transformaciones del ERP. Para quien no sepa, el ERP es el sistema de cálculos financieros y de recursos humanos de las empresas que se trasladaron a sanidad. Y de ahí nacieron SAP, Cerner, Epic, salieron de aquí. Y no están pensadas en la visión del proceso en absoluto. Por tanto, hasta que no seamos capaces de tener una herramienta en la cual cada acción sanitaria que hagamos, por pequeña que sea, se vincule a un proceso, esto no existe. No tendremos un análisis de coste estricto. Por lo tanto, incluso las herramientas que tenemos no están en situación de ayudarnos. Luego, la cultura y la inercia de las personas todavía creo que queda más lejos, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo creo que con esto vamos a pasar al cierre, que nos lo va a dar las conclusiones de reto y propuesta de actuación la doctora Carmen Suárez. Carmen, por favor.